9:40 y ya estamos. Iniciando esta edición de Mercado Global los lunes con Angélica Bulnes, nuevamente en el estudio Coneja. Buenos días. Buenos días. Y con toda la información ya sobre la mesa. A partir de ahora, esto es Mercado Global. Santander, enciende la llama que hay en ti. Interwinds, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Y Navidad segura en él. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día. Vamos, el Banco Central publicó esta mañana el indicador mensual de actividad económica, el IMASEC de octubre, que mostró una expansión de 2,2% frente al mismo mes del año pasado. La variación está levemente por encima del pronóstico de los analistas que tras la publicación de los datos sectoriales la semana pasada habían estimado una expansión interanual de 2%. La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en 12 meses. Y el mes de octubre registró la misma cantidad de días hábiles que el de 2024. El resultado del IMASEC se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio, en tanto el aumento del IMASEC en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria, dice el Banco Central en su comunicado. Con este resultado, entre enero y octubre, la actividad económica acumula un alza del 2,4% y el acumulado del año está en línea con la proyección del Ministerio de Hacienda, que es de 2,5%, y en el punto medio del rango del Banco Central de 2,25% a 2,75%. Como crecimiento anual, ¿no? Exactamente. Al revisar por sector, el principal impulso lo dio la actividad comercial, que aumentó 8,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista y el minorista. El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos y alimentos, destacó el Banco Central. Y luego de la actividad comercial vienen los servicios, que aumentaron 2,5% en términos anuales, sobre todo por el desempeño de los servicios personales, especialmente de salud. Y en menor medida el transporte también contribuyó al alza de este grupo. En cambio, la producción de bienes cayó 0,2% en términos anuales. Destaca la caída de la minería debido a la menor extracción de cobre. En el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria creció por la mayor elaboración de alimentos, dice el Banco Central. 2,2 el IMASEC de octubre. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Y revisamos qué trae la semana. La guerra en Ucrania va a ser tema principal de conversación en Bruselas hoy día en la reunión de ministros de defensa de la Unión Europea. Pero más importante es lo que pase en el encuentro de cancilleres de la OTAN el miércoles. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio debería estar allí. Y la alianza militar querrá un informe de las negociaciones de paz que el presidente Trump promueve. El jefe del organismo, Mark Rutte, tiene que lograr proteger la alianza no solo de Rusia, sino también de los caprichos de Donald Trump, dice el Financial Times. Esta semana también se espera un mayor análisis de la confianza del consumidor con la llegada del Cyber Monday tras el Día de Acción de Gracias, que estuvo Black Friday. Estuvo Black Friday, claro. También hay resultados del retail con informes del gigante español de la moda Inditex, propietaria de la cadena de ropa Zara, de Macy's en Estados Unidos y de empresas británicas de mejoras para el hogar como Victorian Plumbing. Las noticias económicas incluyen comparaciones internacionales sobre la actividad manufacturera y del sector servicios a partir de las encuestas del índice de gestores de compra, también una estimación de la inflación en la eurozona y actualizaciones sobre la economía del Reino Unido gracias a los datos del Banco de Inglaterra. Los que siguen la política británica están pendientes hoy del discurso anual sobre las relaciones exteriores británicas del primer ministro Keir Starmer en el banquete de la alcaldesa de la City de Londres. Y además, mañana los parlamentarios van a interrogar a Richard Hughes, presidente de la Oficina de Presupuesto de ese país, sobre cómo fue que se le filtró la propuesta del gobierno 50 minutos antes de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, la diera a conocer al Parlamento. Me recordó acá, ¿te acuerdas? A Pablo Bueno. Lorenzini. Que entraba la ley de presupuesto al Congreso y él la resumía. No, pero te acuerdas además también cuando a la directora de presupuesto las presentaciones pusieron una y que después no era la más actualizada. La senadora Rincón le dijo, oiga, esos Esos datos datos están no. mal. Bueno, pero para que vean Silencio que en todos incómodo. lados se cuecen. Se les filtró, se les filtró el presupuesto. el presupuesto 50 minutos antes de que lo presentaran. El Financial Times tiene esa agenda. Bloomberg.
Las criptomonedas han caído drásticamente hoy, dándole nuevo impulso a una amplia ola de ventas que parecía haberse estabilizado. Bitcoin cayó hasta un 6% por debajo de los $86.000 en las primeras operaciones en Asia, mientras que Ether retrocedió más de un 7% hasta alrededor de $2.800. La mayoría de los tokens siguieron un patrón similar, con Solana cayendo un 7,8%. Más tarde, Bitcoin recuperó parte de sus pérdidas y cotizaba en torno a $86.700 a las 10 de la mañana en Londres. El mercado cripto está en terreno inestable después de una venta masiva de varias semanas que comenzó cuando $19.000 millones en apuestas apalancadas fueron liquidados a principios de octubre, solo días después de que Bitcoin marcara un máximo histórico de $126.251. ¿Te das cuenta que estaba en 126.000 y ahora está en 86.000? Increíble. La criptomoneda original perdió un 16,7% de su valor en noviembre, pero una disminución de la presión vendedora le permitió recuperar terreno la semana pasada y subió por encima de los $90.000. Tras el nuevo episodio de ventas del lunes, los operadores se preparan para movimientos más fuertes a la baja. Los activos digitales también sintieron los cambios macroeconómicos más amplios que se propagaron por los mercados globales. Las acciones asiáticas fluctuaron en las primeras operaciones para cerrar su mejor avance semanal en unos 2 meses, mientras que los futuros del S&P 500 retrocedieron. Las acciones japonesas cayeron y el yen subió cuando el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ofreció la señal más clara hasta ahora de un aumento de tasas este mes. La semana que empieza, que es la 1 de diciembre, así que empieza a cerrar el año, va a ofrecer una foto crucial del impulso económico de Estados Unidos, mientras que los responsables de política monetaria evalúan la trayectoria de las tasas de interés de cara al 2026. Bloomberg tiene este análisis. The Wall Street Journal. Cuando era una niña, la mamá de Carmen Thomas le contó que su padre, al que nunca conoció, se llamaba Joe Brown. Y ya con 20 y tantos años, Carmen entonces mandó una muestra de saliva a la empresa de pruebas genéticas que ofrecen kits de ADN, 23andMe, y obtuvo una coincidencia con alguien de apellido Brown. Vaya. La persona que supuestamente era su padre había muerto 5 años antes, pero Carmen logró conectar con sus 2 hijas, sus posibles hermanas. Tomaron té e incluso hicieron una pijamada en casa de su abuela, durante la cual Carmen revisó álbumes familiares. Un año después, Carmen demandó a las hermanas Brown y a la madre de ellas, ¿Cómo? exigiendo, después de la pijamada, no hay que confiar en lo que pasa en la pijamada. Bueno, demandó a las hermanas y a la madre de ellas exigiendo una parte de la indemnización que ellas recibieron por negligencia médica tras la muerte de Joe por un aneurisma aórtico no diagnosticado. Después de todo, ella también era hija. Herederos sorpresa como Carmen Thomas están surgiendo en distintas partes debido a los kits de pruebas de ADN, causando estragos en las familias. En muchos estados, la genética determina quién puede reclamar una herencia en ausencia de un testamento o fideicomiso. Las personas pueden heredar de su padre biológico incluso si él nunca supo de su existencia. Incluso si existe un testamento o fideicomiso, frases comunes como a mis descendientes o a mis hijos pueden abrir la puerta a que un pariente inesperado haga una reclamación. Las aventuras extramatrimoniales siempre han existido, pero ahora están saliendo a la luz, dice Sarah Moore Johnson, abogada experta en cómo las pruebas de ADN están afectando las solicitudes de herencia. Increíble. Para evitar disputas inesperadas, los abogados están aconsejando a las personas que tengan un testamento que contemple estos escenarios y digan explícitamente si los hijos biológicos desconocidos para la familia pueden o no heredar. Igual sospechoso si tu pareja pone En su en su testamento, si aparece alguien desconocido, no tiene derecho a herencia. ¿Por qué pusiste? ¿Por qué esta cláusula? El Wall Street Journal tiene el tema. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado global. Andrea Rivera tiene el resumen de las noticias aquí en Mercado Global. Durante esta jornada se reunirá el Comité Binacional luego que Perú militarizara la frontera con Chile ante la crisis migratoria. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo entender las críticas de la candidata oficialista Yanet Jara en el marco de campaña y dijo que a estas alturas cada uno en lo suyo, ya que el gobierno toma sus decisiones. El ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que no son ni fachos ni comunachos, luego que su partido, tras la consulta digital, decidiera votar nulo en la segunda vuelta presidencial y no dar su apoyo ni al candidato republicano José Antonio Kast ni a la abanderada oficialista Yanet Jara. Franco Parisi afirmó que son de clase media y ponerse en el centro de las buenas ideas es la prioridad para la gente. El IMASEC de octubre creció un 2,2% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó un 0,7% respecto del mes precedente y un 2,5% en 12 meses. El resultado del IMASEC se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio.
En Tele 13 Radio, Andrea Repeto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, coincidió con la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, en cuanto a que el gobierno logró contener el crecimiento del gasto y afirmó que no es trivial recortarlo en un año de elecciones y que hay signos de esfuerzo en ese sentido. Repeto aseguró que será complejo para quien gane las elecciones porque tendrá que detener el crecimiento de la deuda, pero indicó que no es necesaria una medida a la Argentina porque el nivel de deuda no es preocupante, sí la tendencia. La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repeto, afirmó que el proyecto de financiamiento de la educación superior FES resuelve el CAE, pero en la realidad es un financiamiento para los estudiantes, no para la educación superior, lo que recorta los recursos, se pierde la autonomía y la reflexión, porque dijo que cuando se restringe desde la política se corre este riesgo. El candidato de la derecha, Anas Riasfura, lidera el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Honduras con una leve ventaja en medio de un lento escrutinio. La diferencia entre el candidato del Partido Nacional y el centrista Salvador Nasralla es de apenas 4.176 votos, 0,2 puntos porcentuales. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Datos al cierre, Angélica Bulnes. El presidente Donald Trump dijo ayer que ya decidió a quién va a elegir como próximo presidente de la Reserva Federal y aunque no reveló el nombre, dejó muy claro que espera que su nominado implemente recortes de las tasas de interés. Porque sabemos que Trump ha criticado con frecuencia al actual jefe de la Fed, Jerome Powell, por no bajarlas con la rapidez que él quiere. Según fuentes de Bloomberg, Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, es el candidato más probable para suceder a Powell. Y ayer este asesor fue entrevistado en CBS, no quiso responder a los rumores, él ha dicho que si le ofrecieran el cargo lo aceptaría, pero claro, ¿qué más iba a hacer que no decir nada con respecto a los rumores? Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo la semana pasada que el presidente de Estados Unidos podría anunciar su nominación antes del 25 de diciembre. Eso es un regalo de Navidad para esto. Exactamente, para que se vaya muy contento. Claro. Ya, y en su último reporte sobre Chile, la OCDE presenta una proyección alentadora sobre el impacto de la reforma de pensiones, pero alerta severamente sobre el envejecimiento de la población. En el informe Pensions at Glance, que hace cada 2 años, destacó que el caso de Chile es especialmente complejo y el tema del envejecimiento de la población va a ser más acelerado porque se proyecta que la gente en edad de trabajar va a caer un 23% en los próximos 40 años, frente al 13% en promedio que en el resto de los países de la OECD. El organismo agrega que a pesar de esto, Chile está en la minoría de países del grupo que no ha legislado ningún aumento en la edad de jubilación. Y bueno, entonces esto empieza a quedar cada vez más instalado en la conversación y va a ser tema mañana porque hay un seminario, Caída de la Natalidad y Adaptación Demográfica, una agenda para Chile, que realizan el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Públicos y Espacio Público, en el que, entre otras personas, va a estar el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global. El saludo para nuestros auspiciadores también. Enel desea a sus clientes una Navidad segura y libre de accidentes eléctricos. Recomienda comprar luces navideñas certificadas y se reutilizan las del año anterior, revisar que los cables no presenten cortes ni fisuras. Hay más consejos disponibles en todalaenergia.cl. Oye, no te pierdas la Black Week de audiolibros de Storytel. 3 lucas mensuales por 3 meses. Escucha más de 24.000 audiolibros en español por 3 lucas al mes. Suscríbete en storytel.com y disfruta por 3 lucas las mejores historias desde una app en tu teléfono. Interwins Motorola, el mayor distribuidor de radiocomunicación del Cono Sur y clásica no convencional que lleva la música clásica a donde nunca imaginaste, juntos en una alianza donde la excelencia técnica y la sensibilidad artística se sincronizan. Descúbrela en interwins.cl. En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Clínica Alemana, Copeuch, Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce más en salesforce.com/LA. Con Santander y GetNet, tu pyme tiene todo para crecer. Cobra fácil y recibe tus abonos el mismo día en tu tarjeta Santander. ¿Viste que no está nuestro Javier? No. Porque fue a Calama y era el triunfo de Cobreloa que puso al equipo minero en la final de la primera vez. Valió la pena. Afortunadamente. Todavía se está recuperando. Hubo incidentes al final del partido. Fue Javier. ¿Ah? El de los incidentes. El de los incidentes probablemente haya sido Javier. Entonces está la María Paz Ortiz haciendo a Javier hoy día. Y me cuenta que la entrevista en Doble Clic de Ramón Ulloa va a ser con Aldo Vidal de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, porque hoy entra en vigencia la ley de seguridad privada, la nueva ley de seguridad privada. De hecho, el ministro tiene una pauta ahí en el Ovalledor.
El ministro Cordero. Así es. Así que eso para doble clic. Y terminamos con Gilbert O'Sullivan cantando Alone Again. Esto una canción de 1972, porque el bueno de Gilbert O'Sullivan cumple... si lo encontrara, sería tan fácil decirlo. Gilbert O'Sullivan cumple, se me perdió, aquí está, 79. Cumpleaños. Nació en el 46. Claro. Eso, Coneja, hasta mañana. Hasta mañana, buenos días. Quédense con nosotros después de la pausa. Ramón Ulloa en doble clic. Muchas gracias por estar ahí.